Díaz es el presidente del Centro Barcelonés de Cultura Espírita en Barcelona. Es de las personas con más bagaje de años y de experiencia como espírita, como persona dedicada al Centro Espírita de Barcelona. Y hoy, yo creo que la mayoría lo conocemos ya, pero hoy va a darnos la charla, la conferencia sobre interferencias espirituales. Van a ser 45, 50 minutos. Después, dudas. Si alguien quiere preguntar algo, puede hacerlo, pero que tenga la pregunta preparada, levantará la mano al final y la podrá hacer. Sin más dilación, porque ya veis que vamos un poquito escasos de tiempo, que nos estamos comiendo todo, os dejamos con David y esperamos que lo disfrutéis. Gracias, señor. Bon dia a tothom, buenos días a todos. En primer lugar, dar las gracias al Centre Autos Generam por habernos invitado a esta 13ª jornada de divulgación espiritista. Bueno, el tema que hoy nos proponemos examinar con todos vosotros son las interferencias espirituales, que como dicen en Galicia, no las vemos, pero como las meigas, a verlas haylas. Por lo tanto, las interferencias espirituales no las vemos, pero están presentes siempre a nuestro alrededor. Vamos a empezar con una definición. ¿Qué es interferir? Es cruzar, interponer algo en el camino de otra cosa o en una acción. Y los sinónimos son muy interesantes. Intervenir, participar, actuar, interponerse, inmiscuirse, ingerirse, entrometerse, influir, ayudar, investigar, inspeccionar, fiscalizar. ¿Los espíritus pueden hacer esto? Claro, evidentemente. Nosotros lo hacemos todo esto. Nos inmiscuimos, nos entrometemos, ayudamos, acompañamos, intervenimos, participamos. Claro que lo hacemos. Con todo el mundo. Con la familia, como decía el amigo Josep, evidentemente intervenimos, interferimos, y con todo lo que tenemos, todos los que tenemos a nuestro alrededor. Pues los espíritus desencarnados, exactamente lo mismo. Con la ventaja para ellos, desventaja para nosotros, que no los vemos. Esta es una pregunta muy típica del libro de los espíritus, una pregunta básica. ¿Influyen los espíritus en nuestros pensamientos y acciones? Bajo este punto su influencia es mayor de lo que queréis, porque a menudo son ellos quienes os dirigen. Es una pregunta un poco turbadora, porque claro, si los espíritus en ocasiones nos dirigen, esto podríamos pensar que en determinadas circunstancias de la vida no somos tan responsables, porque si ellos nos dirigen, su responsabilidad tendrán en lo que nosotros hacemos. Esto es una falacia. Evidentemente ellos pueden influir, interponerse, entrometerse, todos aquellos sinónimos que hemos dicho hace un momento, pero la responsabilidad real es nuestra. Al final de la charla recuperaremos esta diapositiva para matizarla con otro ítem del libro de los espíritus. Tenemos pensamientos que no son propios y otros que se nos sugieren. Vuestra alma es un espíritu que piensa. No ignoráis que muchos pensamientos os llegan a la vez sobre un mismo asunto y a menudo muy contrarios los unos a los otros. Pues bien, poseéis siempre vuestros y nuestros. Eso es lo que os pone en la incertidumbre. Y hoy en día esto lo vemos de una manera clarísima. Solo hace falta abrir WhatsApp. Tenemos allí 50 opiniones diferentes sobre el coronavirus. Por ejemplo, por decir algo que está ahora mismo encima de la mesa, desde los que dicen que las mascarillas no sirven para nada, hasta los que dicen que todo esto causa Alzheimer. Dices, Dios mío, ¿con qué me quedo? Seguramente con nada. Hay que ser prudentes. Pero hoy en día tenemos muchos pensamientos divergentes que nos llegan a nosotros. Y nosotros también tenemos nuestra propia idea. Por eso ya no hace falta que sean los espíritus los que nos sugieran, no. Tenemos tal lío mental muchas veces por todo lo que recibimos a través de las redes sociales que nos damos mejor cuenta todavía de que esto es una realidad, de que los espíritus realmente pueden influir en nosotros y que pueden sugerirnos pensamientos.
A veces nos ocurre, yo creo que a todos nos ha pasado, tener una idea totalmente ajena a nosotros. Una idea en la cual nosotros no habíamos reparado, sea positiva o negativa, da exactamente lo mismo. Una idea que nos damos cuenta que no es nuestra, pero podemos aceptarla o podemos rechazarla. Tenemos libertad en ello. Podemos estar de acuerdo o simplemente podemos decir esto no va conmigo y dejarlo estar. ¿Pueden los espíritus conocer nuestros más recónditos pensamientos? Claro que sí, pero no todos. Eso también hay que quedar claro. Suelen conocer a menudo aquello que quisierais ocultaros de vosotros mismos, pues no pueden serles disimulados ni actos ni pensamientos, pero no cualquier espíritu puede llegarse hasta nosotros y conocer nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestra manera de ser o nuestras intenciones. Un espíritu consciente, con una cierta calidad evolutiva, sí que podrá hacerlo perfectamente. Yo creo que todos hemos leído libros de André Louis y nos damos cuenta que muchas veces sus instructores le dicen, fíjate en esa persona, acércate y concéntrate en ella para poder captar sus pensamientos y su historia. Pero tiene que hacer un esfuerzo, claro está, porque André Louis, por lo menos en aquel momento, no era un espíritu superior, era un espíritu curioso. Y eso es muy importante porque nos transmite muchas de sus curiosidades. Entonces él se acercaba, concentraba el pensamiento y podía captar lo que aquel espíritu tenía en su interior. Pero no todo el mundo sabe ni puede hacerlo, ni mucho menos. Cuando el espíritu encarnado recuerda, su memoria lo presenta en cierto modo en la fotografía del hecho que él busca. En general, los encarnados que lo rodean no ven nada. El álbum se halla en un lugar inaccesible a su mirada, pero los espíritus lo ven y lo ojean junto con nosotros. Y en ocasiones pueden ayudarnos a encontrar algún recuerdo o pueden estorbarnos que podamos llegar hasta ese recuerdo. No deja de ser turbador, pero al mismo tiempo también es muy interesante, porque a veces, no todo el mundo, pero a veces hay personas que tienen algún recuerdo nítido del pasado. No de este pasado, no, del pasado como espíritu, de otras encarnaciones. Algún recuerdo que puede ser importante que lo tenga en ese momento para que tenga una explicación coherente sobre algunas circunstancias materiales que está viviendo. Eso puede ocurrir y puede ser facilitado por nuestro espíritu protector, que nos puede ayudar a ojear en ese libro de la memoria hasta encontrar ese aspecto concreto que nos puede ayudar en ese momento que estamos viviendo. Dado que crea imágenes fluídicas, sigue Kardec en obras póstumas, el pensamiento se refleja en la envoltura perispiritual como en un espejo. La idea toma cuerpo ahí y en cierto modo se fotografía. Si quien tiene esos pensamientos es un presunto o un posible asesino, su pensamiento crea la imagen de la víctima y la escena completa toma forma como en un cuadro tal como está en la mente. Es decir, si pensamos intensamente en un determinado asunto, estamos proyectando una imagen, ya sea en nuestro perispíritu o ya sea en la materia cósmica universal que tenemos a nuestro alrededor. Por lo tanto, cualquier espíritu que nos observe lo verá y sabrá qué estamos tramando. Un medium vidente también puede verlo. Por lo tanto, somos hasta cierto punto y en determinadas oportunidades como libros abiertos. Si pensamos insistentemente en algo, estamos transmitiendo esa idea. ¿Ven los espíritus lo que hacemos? Pueden verlo, pero no todos ni cuando quieren, puesto que sin cesar os halláis rodeados de ellos, pero cada uno no ve más que las cosas en que concentra su atención y no se ocupa de las que le son indiferentes. Y esto nos pasa también a nosotros. Hoy muchos de nosotros para venir hemos hecho unos cuantos kilómetros, nos hemos cruzado con muchos coches. Otros que habéis podido venir andando os habréis cruzado con gente. ¿Os acordáis de alguien? Yo no me acuerdo de nadie, de ningún coche, de ninguna persona, de nada. ¿Por qué? Porque no ha llamado mi atención. Si hubiera pasado un coche que hubiera hecho una barrabasada, me acordaría perfectamente. Mira, aquel conductor que llevaba un Fiat tal, me ha hecho esto y ha hecho lo otro. Y me acuerdo perfectamente hasta de la matrícula. Pero no, como que no ha pasado nada, no me acuerdo de nada.
en lo que centramos nuestra atención, ahí se forma nuestro recuerdo. Por tanto, los espíritus desencarnados pueden, muchos, pasar por aquí, algunos pueden tener curiosidad y decir, caramba, ¿qué están haciendo aquí? Vamos a ver qué hablan, qué piensan, de qué están tratando. Otros pueden pasar indiferentes, sin darse cuenta de nosotros y sin que les llamemos la atención. Eso puede suceder perfectamente. Sería un error el creer que es menester ser medium para tenerse los seres del mundo invisible. Esto es un pensamiento que muchas veces se tiene. Claro, pobrecitos mediums, ellos tienen más facilidad a este respecto para que los espíritus desencarnados se fijen en ellos e interfieran con ellos. Esto es una fantasía. Cualquier persona, cualquiera, incluso aquel que nunca en la vida ha tenido ningún tipo de percepción, incluso aquel que dice que yo no sueño nunca, yo no sé nada de todo esto, incluso ese puede tener interferencias espirituales. Puede tener espíritus que se acerquen a él para intentar influirle sobre él, para intentar influir sobre lo que está haciendo y lo que está pensando. Por tanto, el ser medium no quiere decir que esté en peores condiciones que los demás a este respecto. Dice que nos ven, se observan, se mezclan en nuestras reuniones, que nos siguen o nos evitan según los atraemos y rechazamos. La facultad mediúmica no tiene nada que ver con esto, solo es un medio de comunicación. Muy importante, sin duda, pero es un medio de comunicación. Pero cualquiera puede padecer, puede tener una influencia espiritual perfectamente en cualquier momento. No olvidemos que el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, decía, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es eso mismo, es eso mismo. Tenemos una gran compañía. Muchas veces no nos hacen ni caso, porque no suscitamos el interés de ellos. Pero en otras oportunidades sí, que pueden estar pendientes de nosotros, para bien o para mal. Entonces hay que tranquilizarse, no pensar demasiado en ello, procurar dejar los malos pensamientos fuera de nuestra alma y correr esa carrera, esta encarnación en la cual estamos inmersos de la manera más digna que seamos capaces. Actuaciones humanas hay de muchos tipos, evidentemente. Algunas son no buenas, en demasía, por ejemplo, beber alcohol, ver una película pornográfica, planear un robo. Ahí habrá espíritus que estarán colaborando, que estarán observando, que estarán diciendo su opinión. Pero también nos puede haber cuando estemos leyendo un buen libro, que nos inciten a continuar en este tipo de actividad. O cuando estemos meditando. Si meditamos de una manera correcta, puede haber espíritus que nos ayuden a obtener buenas sensaciones, a tener buenos pensamientos, a tener buenas reflexiones en esos momentos. O podemos estar planificando un viaje que sería algo casi neutro, dependiendo del viaje que estemos planificando, claro está. Pero en todas estas situaciones puede haber espíritus a nuestro lado, ayudando o estorbando. Mira, perdón, bueno, vale. Las actuaciones, los acontecimientos humanos pueden ser situaciones individuales o colectivas, privadas o públicas. Pero siempre habrá interferencias espirituales, ya sean positivas o ya sean negativas. Siempre las habrá. Y esto hemos de tenerlo siempre en cuenta. Por tanto, cuanto más equilibrados procuremos estar, cuanto más tranquilos podemos estar, mejor será esa sintonía que tengamos con el plano espiritual. Mejores, de más calidad, serán esas interferencias espirituales inevitables. Los espíritus pueden influir en nosotros de una forma directa, como decíamos, por ejemplo, a través de un sueño, ayudándonos a hojear ese libro de los recuerdos para encontrar ese recuerdo concreto que nos va a ser de utilidad en la presente encarnación. Pueden también, estas son unas diapositivas que hace tiempo me enviaron como ilustración de un libro de Francisco Cándido Xavier, el libro Volví. No sé si lo habéis leído, es un libro muy recomendable, muy interesante, en el cual un espíritu que había sido un distinguido espiritista en su última encarnación
explica todas sus sensaciones desde el momento de la desencarnación hasta que ya actúa en el mundo espiritual con bastante libertad. Es un libro muy interesante. Y entonces este caballero explica determinadas situaciones que él se encuentra y alguien tuvo la buena idea de hacer algunos dibujos al respecto. Vemos espíritus que se acercan a personas que realmente tienen un punto de contacto con ellos. Son personas que por su manera de ser, de pensar, de actuar, atraen a esas entidades. Otros, sin embargo, solo acompañan a personas tranquilas, a personas calmadas, a personas que están observando el mar, nada más. También visitan un bar y se encuentran con, bueno, personas que están ingiriendo grandes cantidades de alcohol y espíritus que les están acompañando y de alguna manera con ese contacto de perispíritu a perispíritu obtienen también un cierto placer como el que está teniendo el encarnado. Y esto es algo que estos libros mediúmnicos que también André Ruiz o Manuel Filomeno de Miranda han sabido escribir y explicarnos muchas circunstancias de estas que se dan en la vida. No es que Kardec no hablara de ello, que Kardec habló de ello. Si recordáis, en el libro de los médiums hay algunos casos que Kardec explica cuando se fue al teatro en compañía de un médium vidente. Explica todo lo que vio allí. Es interesantísimo. Esto está en el libro de los médiums y Kardec lo hizo en alguna oportunidad y es un trabajo de campo espectacular, muy, muy interesante. Si hubiera ido a un bar, se hubiera encontrado con aspectos de este tipo, espíritus que se apegan a aquellos que están bebiendo excesivamente. Si uno va a un bar y se toma una cerveza y se va a su casa, ahí no habrá ningún espíritu al lado que esté intentando sacar provecho de esa circunstancia. Tal vez los habrá que intentarán incitarle a que siga bebiendo. Eso ya es otro tema. Pero si Kardec y su medium vidente hubieran ido a un bar, se hubieran encontrado con esto también, sin duda. En esa misma circunstancia, tanto su espíritu instructor como él mismo dan pases, tanto a aquel que estaba bebiendo como a aquel que estaba molestando e intentando incitarle a beber más. Por eso esta es una actuación directísima del mundo espiritual, de la cual nosotros no nos damos cuenta, pero la padecemos o la disfrutamos según sea el cariz de la situación. Y en una reunión mediúmica esa interferencia espiritual positiva se da de una manera todavía mucho más clara. Un espíritu que está intentando hablar a través de un medium, un espíritu que da energía a otro espíritu que está actuando sobre un medium, otros que están observando, otros que están perturbados también observando. Es decir, hay una influencia muy directa, controlada, si es una reunión mediúmnica seria. Muy bien. Pero hay otra influencia, no tan directa, más difusa, más imprecisa, de la cual nosotros muchas veces no nos damos cuenta. Todos somos antenas. Todos pensamos, todos emitimos ideas, todos emitimos pensamientos. Esos pensamientos no se desvanecen. Los pensamientos, algunos autores norteamericanos decían, los pensamientos son cosas, los pensamientos son algo. Si pensamos insistentemente en algo, ese pensamiento va a viajar, ese pensamiento se expandirá y habrá personas que lo captarán. Entonces el pensamiento tiene una gran fuerza. Todos somos antenas que emitimos y que recibimos. León Denis nos dice que durante el sueño, en el primer grado de desprendimiento, el espíritu flota en la atmósfera sin alejarse mucho del cuerpo, se sumerge, por decirlo así, en el océano de pensamientos y de imágenes que por todas partes ruegan por el espacio. Y esos pensamientos, esas imágenes, nos influyen. A veces tenemos sueños muy extraños, en los cuales vemos cosas absurdas. Puede ser perfectamente una situación como la que describe León Denis. Estamos sumergidos en un océano de pensamientos y de imágenes. Estos dos caballeros son... William Walker Atkinson
también conocido como el Yogi Ramacharaka, tal vez habréis leído alguna cosa de él, y Prentice Mulford, fueron dos pensadores norteamericanos de finales del siglo XIX, principios del XX, que tuvieron unas ideas muy concretas sobre este tema de la influencia del pensamiento en los demás. Veremos algunas de sus ideas. William Walker Atkinson, por ejemplo, nos dice que los pensamientos son hechos, que cada pensamiento puede ser convertido en un hecho porque conduce a una fuerza que llega a exteriorizarse y a actuar sobre sí mismo y sobre los demás. Y enseña que lo parecido se atrae en el mundo de las ideas, que una persona atrae hacia sí pensamientos en armonía con los que le son propios y que todos los hechos están influidos por los pensamientos en diferentes grados. Es decir, enfatiza la importancia de la fuerza del pensamiento, que es algo de lo que nosotros no nos damos cuenta, pero el pensamiento tiene mucha fuerza. Pongamos otro ejemplo. A principios de la segunda mitad del siglo XX, había un sensitivo en Estados Unidos llamado Ted Serios. Ted Serios, que era un hombre no de una gran inteligencia, pero sí tenía una capacidad mediúmnica peculiar. Él era capaz de plasmar su pensamiento en placas fotográficas y hacía algunas demostraciones realmente llamativas. Por ejemplo, tomaba una cámara Polaroid. Los más jóvenes no tendréis ni idea de lo que es una cámara Polaroid. Los que ya tenemos una cierta edad las recordamos perfectamente. Son unas cámaras que ellas mismas revelaban la fotografía que acababas de hacer. Por lo tanto, no había posibilidad de manipulación de ningún tipo. Ted Serios agarraba una cámara Polaroid, se la ponía en la frente como se lo hubiera podido poner en el corazón, en la rodilla, donde quisiera, da lo mismo, pero supongo que psicológicamente era importante para él colocársela en la cabeza. Pues se la colocaba, pensaba insistentemente en una imagen y quedaba plasmada en la fotografía. Es decir, que eso que decimos, o que dicen estos pensadores, que el pensamiento es algo que realmente es importante y que puede influir sobre nosotros, es cierto. Si Ted Serios era capaz de hacer esto, bueno, un espíritu que tenga muchas capacidades será capaz de hacer todavía muchas más cosas. Ya ha habido también médiums de efectos físicos capaces de mover objetos, capaces de mover un dinamómetro, en fin, haciendo fuerza con su pensamiento. Bueno, esta me la salto porque es muy parecida. Prentice Mulford nos dice que un pensamiento atrae siempre otro pensamiento o idea de su misma clase. Es inevitable. La ley de afinidades, como enfatizaba León Denis, es inapelable. Cada uno atrae aquello con lo que está afín. Dicho en lenguaje vulgar, Dios los cría y ellos se juntan. Y eso es verdad, es bien cierto. Juntémonos unas cuantas personas y acabaremos haciendo grupitos y nos acabaremos afinando por nuestros intereses materiales y espirituales, y es bien cierto. Mantengamos una idea fija en nuestra mente, por ejemplo, la de fuerza o salud, y atraeremos cada vez en mayor número hacia nosotros elementos y ideas de salud y de fuerza. Mantengamos mucho tiempo en la mente la idea de energía, de avance, de actividad, y nos enriqueceremos en elementos que nos darán energía y nos impulsarán a avanzar. Por eso, cuando estamos muy desanimados, podemos captar con pensamientos, con energías parecidas, y lo que nos conviene es cambiar absolutamente el chip. Intentar rodearnos de aspectos más optimistas, más positivos, que nos ayuden a salir hacia adelante, a traernos pensamientos, ideas, como dice Prentice Mulford, que nos ayuden a entonarnos materialmente y espiritualmente. Así, estando solos y aislados, nos rodea siempre una atmósfera formada por elementos espirituales análogos a los nuestros, y nos daremos una corriente mental que procede de personalidades que simpatizan con la nuestra. Esto ocurre y ocurre siempre, aunque nosotros no nos demos cuenta ni seamos capaces de entenderlo de esta manera. Por ello, como decía Josep cuando hablaba de la familia, es tan importante lo que hagamos en nuestra familia, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras lecturas, nuestros comentarios,
influyen en nuestra familia, a pesar de que muchas veces no nos hagan caso. Da igual, si ellos no nos hacen caso, otros habrá, otros elementos espirituales que acompañan a los miembros de la familia, tal vez ellos sí que nos harán caso y tendrán una idea diferente e influirían de una manera más positiva en el entorno físico en el cual nosotros estamos viviendo. Por lo tanto, nunca hemos de callarnos y hemos de dar siempre nuestra opinión respetuosamente, a pesar de que muchas veces no nos entiendan o no nos quieran escuchar, da igual. O sea que el vacío del espacio es una ilusión, es una fantasía. El espacio no está vacío, hay de todo, energías, pensamientos, espíritus, todo un mundo a nuestro alrededor. Este es un caso curioso, ¿vale? En el libro de los mensajeros, André Luiz viaja con su instructor, ahora mismo no recuerdo cuál era el nombre del instructor, pero viajan a la Tierra. Bueno, viajan a la Tierra y empiezan a observar sombras que rodean a los humanos encarnados. Desgraciadamente les dicen a André Luiz que las emisiones vibratorias de la humanidad encarnada, los pensamientos, esos pensamientos que son fuerzas, no son precisamente de una naturaleza superior, sino todo lo contrario. Y estas regiones están repletas de residuos oscuros de materia mental de los encarnados y desencarnados de baja condición. Por lo tanto, muchas veces cuando un espíritu consciente o un espíritu superior se acerca hasta nosotros en nuestros ambientes cotidianos, realmente no lo debe tener fácil, porque el ambiente que nos envuelve no es siempre, ni mucho menos, el más adecuado para ellos, ni para nosotros. Pero es lo que hay. Después nos formularemos algunas preguntas sobre qué pasa con esa materia mental, con esos pensamientos negativos, que no se disuelven como por arte de magia, quedan ahí. Ahora, si tenemos un pensamiento, nada, que es una tontería, seguramente no tendrá ninguna trascendencia, pero si pensamos insistentemente en algo, eso sí que tiene consistencia y sí que tiene una perdurabilidad. Nos dice Atkinson que cuando uno realiza el asombroso trabajo de la ley de atracción del pensamiento, ve la importancia de controlar sus ideas, ya que ello le permitirá atraer solamente el mejor y el más provechoso de los pensamientos, en lugar de depresivos, funestos, contrarios, negativos, etcétera, etcétera. Es muy importante el control de los propios pensamientos. Y esto nos da un medio de protección muy eficaz frente a esos pensamientos negativos, depresivos, complicados, que nos van a interferir de una manera negativa. Si pensamos bien, si controlamos nuestros pensamientos, va a ser más difícil que desde el mundo espiritual puedan interferir negativamente en nosotros. Joan de Angelis, en el libro Dimensiones de la Verdad, refiere que Marco Aurelio, uno de los más grandes filósofos estoicos de la época, decía, refiriéndose a la tranquilidad, que tranquilo es un espíritu bien ordenado. La serenidad es el estado de orden que tranquiliza interiormente, orden que nace de la educación disciplinada por el ejercicio del deber y esclarecida por la instrucción que amplía las posibilidades del conocimiento. Es decir, que un espíritu bien ordenado, un espíritu sereno, tiene muchas más posibilidades de controlar perfectamente su entorno espiritual, de atraer pensamientos positivos, de emitir también pensamientos positivos. Por lo tanto, ese espíritu seguramente estará más al margen, estará más autoprotegido por sí mismo, por sus pensamientos, y también protegido por los espíritus que hasta él se acerquen, espíritus afines, que todo ello le ayudará a poder obviar, a poder rechazar esas ideas negativas que puedan venirle desde el mundo espiritual. Pongamos un ejemplo que a veces se da en el mundo físico. Ahora tal vez no se habla tanto del mal de ojo. Hace 20, 30 años se hablaba mucho más del mal de ojo. Es que fulanito le ha hecho mal de ojo a menganito, y menganito se ha puesto enfermo y ha necesitado ir a un curandero y no sé qué más. Si menganito no se hubiera impresionado, no le hubiera pasado nada. Si menganito hubiera pensado, este me va a hacer mal de ojo, ¿para qué?
y hubiera pensado positivamente en favor de fulanito y de todos los que pueden envolverle, no le habría pasado nada. Todo depende de la calidad de nuestros pensamientos. Es una manera de autoprotegernos y eso es muy importante. En un mundo como el que estamos, en que en cualquier momento, en cualquier lugar, nos podemos encontrar con una situación conflictiva. Por lo tanto, si estamos autocontrolados, si estamos serenos, será mucho más fácil que consigamos salir adelante con dignidad y con éxito. Y Prentice Mulford insiste, es digno de ser repetido consecuentemente una y otra vez, que nuestra salud, nuestra fortuna, nuestro triunfo. Prentice Mulford era americano, por lo tanto no solamente habla de la salud, sino del triunfo, del éxito. Son pensamientos muy americanos, pero también tiene su razón. Pero lo más importante es el equilibrio personal. Tal vez no tendremos éxito en la vida tal como vulgarmente se entiende por éxito, es decir, tener dinero, tener posesiones, tener muchas facilidades en la vida social. Eso no es lo que más debemos anhelar. Lo que debemos anhelar es la serenidad, el control, la tranquilidad, la paz interior. Y todo lo demás, como muy bien dijo Jesús, os vendrá por añadidura. León Denis nos enfatiza la importancia de la voluntad. Todos van a parar a lo mismo. Voluntad, autocontrol, serenidad, un espíritu ordenado, pensar positivamente, todo va a parar, todos los autores serios van a parar al mismo lugar, que hay que tener fuerza de voluntad, que hay que esforzarse en hacer las cosas lo mejor posible. No que vayamos a hacerlo todo de una manera perfecta, que vayamos a ser santos, no. Si tenemos la ilusión de ser Teresa de Calcuta, Martin Luther King o Hipatia de Alejandría, olvidémonos, no lo vamos a hacer. En esta encarnación seguro que no. Pero esas grandes personalidades nos marcan el rumbo, nos enseñan lo que hay que hacer. Si queremos llegar a ser una Hipatia, una Teresa de Calcuta o un Martin Luther King, hemos de esforzarnos en estar serenos, controlados, tranquilos, trabajando positivamente. Son un faro que nos enseña el camino, no que vayamos a tener la pretensión de serlo nosotros ya en esta misma encarnación. Esto sería una fantasía completa. Resumiendo, ¿los espíritus pueden acompañarnos? Claro que sí. ¿Pueden ayudarnos? También, y en eso confiamos. Siempre confiamos en la ayuda de los espíritus, sin duda. ¿Pueden hacernos daño? Claro que sí, también. ¿Nosotros podemos hacer daño a los que tenemos a nuestro alrededor? ¿Podemos acompañarlos y ayudarlos? Sí. Pues si nosotros podemos hacerlo y somos espíritus también, pues un espíritu desencarnado exactamente lo mismo. ¿Pueden perseguirnos? Claro que sí, caramba, claro que sí. Los espíritus obsesores a veces no comprendemos muy bien por qué mecanismo, pero son capaces de encontrar a sus verdugos del pasado para convertirlos en sus víctimas de hoy. ¿Estamos indefensos ante ellos? Aparentemente sí. Aparentemente estamos inermes. Muchas veces podemos pensar que no tenemos elementos de defensa, pero sí que los tenemos. Tenemos el hándicap, como ya decíamos al principio, de que no les vemos. Y eso evidentemente es una circunstancia importante. Si yo no veo a mi enemigo que tal vez me esté molestando por la espalda, se me hace más difícil poder defenderme. Pero es que siempre se dice que la mejor defensa es un buen ataque. Nosotros diríamos que la mejor defensa es una actitud preventiva. Si procuramos tener buenos pensamientos, un espíritu ordenado, todo lo que hemos estado refiriendo hasta este momento, por mucho que quieran hacernos daño, lo van a tener mucho más complicado, porque estaremos protegidos, autoprotegidos por nosotros y por los buenos elementos del mundo espiritual que nos atraeremos por simpatía hacia nuestras actitudes. Por lo tanto, a pesar de que aparentemente estemos indefensos, prácticamente, si nosotros queremos, no lo vamos a estar. Y lo contrario es cierto, o claro que sí. Nosotros también podemos perseguir, molestar, hacer daño a espíritus desencarnados, sin duda. Con nuestro pensamiento los podemos agarrar a nuestro lado, no permitirles que se marchen. A ese familiar que nos ha abandonado, por favor, quédate conmigo, no te marches, tienes que estar aquí para ayudarme con todo lo que se presente. No puedes seguir tu camino, ya lo harás cuando sea, ahora quédate aquí. Podemos hacer mucho daño con nuestro pensamiento a los espíritus desencarnados.
Por eso también hemos de tener cuidado con lo que pensamos en este aspecto. Hay que ser muy cuidadosos a este respecto. ¿Qué pasa con los pensamientos esos que todos tenemos y que se expanden y que, como decía André Luiz, forman una capa como una niebla en nuestro planeta? ¿Qué pasa con esos pensamientos? Se conservan todos, se esparcen hasta el infinito, desaparecen con el tiempo, son determinantes de nuestra conducta. ¿Podemos atraerlos? ¿Podemos dominarlos? No nos agobiemos, no nos agobiemos. Evidentemente no se deben conservar todos, no deben esparcerse hasta el infinito, deben desaparecer de alguna manera. Yo recuerdo también en un libro de André Luiz, cuando viaja hacia un puesto de socorro, como lo llamaban en esa obra, y se encuentran con un ambiente de muchísimas energías negativas. Y en un momento determinado escuchan a los espíritus que estaban fuera de ese puesto de socorro que huyen, porque se dan cuenta que se acerca una tormenta magnética que ya conocen de otras veces, y en el mismo puesto de socorro se preparan de tal manera que trasladan ese puesto de socorro a otro lugar, porque comprenden que habrá una tormenta eléctrica o magnética o ambas cosas que ayudará a destruir esas formas mentales. Y muy probablemente también los rayos del sol deben hacer su contribución al respecto. Esto pueden ser elucubraciones, pero comprendemos que algo debe haber que pueda eliminar esos residuos tóxicos, porque si no se eliminaran, apañados estaríamos, Llevamos muchísimos milenios pensando mal y haciendo barbaridades en nuestro mundo. Ahora tal vez más porque somos muchísimos más en este planeta, pero de alguna manera esas energías tienen que ser eliminadas de vez en cuando. Pero como decimos, no nos agobiemos, no nos obsesionemos por ello. Se trata de pensar adecuadamente, serenamente, pacíficamente, sin agobiarse, porque si realmente estuviéramos todo el día pensando, uy, cuidado con lo que hago, cuidado con lo que digo, cuidado a dónde voy, porque seguro que me están observando y van a hacerme daño. No te preocupes, no tengas miedo, haz las cosas lo mejor que sepas, no perfectas, porque no vamos a conseguirlo. Hacer las cosas perfectas no está en nuestra mano hacerlo, no tenemos calidad evolutiva suficiente, ni mucho menos. Por tanto, hagamos las cosas tan bien como sepamos. Ya está, y no hay que buscar nada más. Y como decíamos al iniciar, volvamos a la primera diapositiva. Decíamos que los espíritus muchas veces nos dirigen. Sin embargo, en otra pregunta del libro de los espíritus, en la pregunta 645, Kardec les plantea a los espíritus: cuando las personas están de algún modo inmersas en la atmósfera del vicio, del mal, ¿no se convierten para ellos en una atracción casi irresistible? La respuesta de los espíritus es taxativa, son 4 palabras nada más. Atracción sí, irresistible no. No hay atracción irresistible si nosotros queremos que no lo sea. Únicamente en una subyugación corporal y moral vamos a estar prácticamente sin poder hacer nada. Tendrán que ayudarnos exteriormente a adaptar esa situación, porque nosotros no seremos capaces en aquel momento de hacerlo. Pero solamente en esa oportunidad. En todo lo demás, por atracciones fuertes que hayan, nunca son irresistibles. Y terminemos con un pensamiento de José Herculano Pires. José Herculano Pires fue un gran filósofo brasileño, ya desencarnó hace ya bastantes años, en 1979, pero posiblemente sea de los espiritistas que mejor ha entendido, ha estudiado y ha explicado a Kardec. Y él, al respecto de lo que estamos diciendo, en una obrita muy pequeña que se llama Obsesión, Pase y Adoctrinamiento, una obra extremadamente recomendable, nos pone firmes, nos dice: oye, ten cuidado, tú eres un ser humano adulto y consciente, responsable por tu propio comportamiento, controla tus ideas, rechaza los pensamientos inferiores y perturbadores, estimula tus tendencias buenas y procura repeler las malas. Ten cuidado de ti mismo, quiérete a ti mismo, respétate a ti mismo.
Dios te ha concedido la jurisdicción sobre ti mismo. Eres tú quien manda en los caminos de tu vida. Y es verdad, a pesar de todo, nosotros somos los que mandamos. No hace mucho leía un libro en el cual se decía, mira, aunque pudiéramos llegar a aceptar que todas las circunstancias de nuestra vida están escritas, el qué de lo que va a ocurrir estuviera escrito, el autor dice, sí, pero el cómo nosotros vamos a reaccionar, eso no está escrito. Eso depende de nosotros. Por tanto, eso es lo realmente importante. Nosotros tenemos la responsabilidad de hacerlo lo mejor posible. Tenemos jurisdicción sobre nosotros mismos. Somos quienes mandamos en los caminos de nuestra vida. Dice, no te hagas el niño mimado. Aprende a controlarte a todo instante y en todas las circunstancias. Experimenta tu propio poder y verás que es más grande de lo que piensas. Y es verdad, tenemos más poder de lo que pensamos, pero mucho menos de lo que desearíamos. Pero tenemos ese poder de cómo queremos hacer las cosas. Aunque todo estuviera escrito, como decía hace un momento, el cómo vamos a enfrentarlo, eso tenemos una libertad completa. Habrá interferencias, ciertamente, pero nosotros somos los que decidiremos aquellas que aceptamos o rechazamos. Y muchas gracias por vuestra atención.